Hola a todos, nos encontramos en el primer episodio de la primera temporada de nuestro podcast del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Eduardo Hernández Rodríguez, nuestro decano. Yo necesariamente tengo que presentarlo. Carlos es arquitecto, es magíster en urbanismo, es doctor en arte y arquitectura de la Universidad Nacional, todo en la Universidad Nacional. Muy llamativo su trabajo de investigación y de producción científica y de colaboración con equipos de investigación, pues ha girado en torno a la indagación sobre las ideas presentes en la arquitectura y el urbanismo moderno, y cómo eso ha involucrado en los quehaceres de la planificación y del desarrollo urbano en Colombia. Pero también Carlos ha participado en intercambios, en estancias de investigación en la escuela, en la Universidad de Harvard, también en la Universidad de Cambridge. Ha sido también profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad Tadeo. Y nada, desde el 2018 ha sido nuestro decano y bueno, has abanderado grandes de los cambios de nuestra facultad y hoy estamos viendo uno, hoy estamos materializando uno de ellos y es este programa de estudios de alto nivel, un doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo. Entonces, pues nada, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti, Alex, por invitarme, y creo que es también si se quiere, un marco de celebración por lo que tú mencionas, una facultad que sigue creciendo en sus discusiones con este marco de la arquitectura, el diseño y urbanismo, y pues qué bien que sea el doctorado el espacio para empezar a conversar sobre pues cuál es el rol de esos, si se quiere, marcos disciplinares de tan amplio espectro en esta sociedad. Pues sí, estamos entonces abriendo, mostrando, y este es un espacio para eso, es un espacio para la divulgación, para mostrar cuáles son las discusiones que tenemos presentes y cómo queremos aportar a la formación de estos profesionales en las áreas creativas que entienden que la ciencia es también un camino para la creación, ¿no? Y un camino para su desarrollo profesional. Yo quisiera entrarle al asunto en este diálogo contigo, ya sabiendo que tus mayores discusiones teóricas, conceptuales, también proyectuales, han girado en torno a esa experiencia de las utopías modernas, que pues en Colombia llegan como en los años 50 y que tienen un ejercicio de evolución, unas prácticas también permeadas por dos grandes polos de discusión, el modelo europeo, el modelo norteamericano. Ha influido totalmente la lógica de la planificación de las ciudades en Colombia. Y el asunto es que hoy en día estamos teniendo unas discusiones también muy interesantes sobre, ocurrió en los años 50, se empieza a materializar en una o dos décadas después, pero después de 50 años, ¿cuál es la discusión teórica que nos deja eso? ¿Cuál es la experiencia? Formo parte de los que han abierto ese aspecto crítico, en algunas ocasiones, esas posturas modernas de la ciudad dentro de la ciudad o de las ciudades satélites, estas lógicas, cuando se llevan a nuestro contexto social y económico, pues se convierten en procesos de informalidad, en tensiones y producción de un hábitat muy complejo de rehabilitar o de incorporar a las lógicas
en desarrollo urbano. Desde tu perspectiva y a partir de tu experiencia, ¿cómo esta experiencia utópica de los maestros de la modernidad y los ejercicios que se materializaron durante la segunda mitad del siglo XX nos permiten hoy cuestionar y construir visiones diferentes sobre la ciudad del futuro? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu postura teórica en relación a esa visión de futuro? Pues mira, te cuento un poco qué es ese marco de la pregunta para mí. Pues ni más ni menos que yo diría 30 años de trabajo. 30 años de trabajo a propósito de entender un poco como lo que yo llamaba en mis investigaciones las ideas del urbanismo moderno. Y sobre todo menciono el urbanismo sabiendo que ahí hay muchas cosas, ¿no? Arquitectura, artes, diseño, economía. Muchas de las agendas de la ciudad moderna, yo creo que hoy todavía no han sido comprendidas en su verdadera dimensión. Y de alguna manera ver también un poco en esos estudios cómo, si se quiere, más de 50 años de una tradición de un urbanismo que se construye, sí, si se quiere, en otros lugares del mundo, también termina aquí adaptándose y también termina generando unas producciones que son locales, que sin lugar a duda son absolutamente genuinas, no son traducciones de otras cosas puestas, como mencionaba algunos de los historiadores, copias de la modernidad, entre comillas, de la modernidad genuina. Pues yo creo que aquí se ha hecho una muy buena adaptación, por ejemplo, de la arquitectura moderna. Los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX, yo diría, tienen una génesis en esas discusiones de la arquitectura moderna y tienen unas respuestas con proyectos y con propuestas que son locales, que entienden el lugar y que se aproximan al lugar de una manera absolutamente natural, apropiada y que no corresponderían a ese rótulo de copias. ¿Y por qué te lo menciono? Porque mucha de la crítica al movimiento moderno le echó tierra a resultados y también procesos reflexivos que llevaban mucho tiempo y que de alguna manera tenían una característica de progreso, y hablo de proceso. Yo menciono mucho la palabra progreso porque el progreso pareciera ser algo que se puede comprender desde una sola definición, como en el diccionario. Resulta que el progreso es algo construido y es un, como muchas de las palabras, es un marco identitario que tiene una construcción social. Y en clave del urbanismo moderno y en clave de la arquitectura moderna, entender cómo esa noción de progreso empezó a construir la mirada de una ciudad, es también entender que no es lo mismo la ciudad moderna propuesta en el siglo XX, en los años 20, a los años 30, a los años 40, a los años 50. O sea, que son ciudades y que son propuestas de ciudad que van evolucionando también con la misma crítica. O sea, crítica que también está dentro. O sea, la discusión viene desde muchos polos y los marcos reflexivos empiezan a transformarse. Si hay algo aquí interesante es que muchas de las agendas históricas tienen un componente de futuro que hoy en día se puede evaluar en términos de lo que es nuestra realidad. Y lo que tú preguntabas a propósito del futuro, una pregunta que para mí, entre otras, vuelve a validar todas esas agendas históricas, porque son preguntas que hoy traemos y cuando empezamos a mirarlas empiezan a tener muchos componentes parecidos a los de esas de hace 50, de hace 70 años. Son ciudades que parecieran ser distintas, pero que no lo son tanto. Sí, te pongo uno de los ejemplos que a mí me ha causado mucha curiosidad en los últimos años con las administraciones de aquí de la ciudad de Bogotá. O sea, cómo la ruta de la movilidad ha
defendido una noción de progreso que lo que te pone de frente en términos de lo que es las inversiones, de lo que son las intervenciones en una ciudad, son hacer puentes. Y yo te preguntaría en esa ruta de si se quiere una respuesta genuina, natural, si nosotros no conocemos qué es un puente en Bogotá. Nosotros, claro que conocemos qué es un puente, conocemos esa realidad, sabemos qué es eso en una ciudad, y cuando lo ponemos en una ruta crítica, sabemos que eso es una cicatriz en la ciudad, sabemos que eso genera unos conflictos tremendos en la ciudad, sabemos que eso, en términos de desarrollo, tiene unas connotaciones también bastante perversas. Y todo eso ha girado en una agenda que tiene un único nombre y se llama movilidad. Y yo me pregunto, ¿y lo otro no está? Pero nadie lo está poniendo sobre la mesa, porque la movilidad es muy importante, sí, pero siempre lo ha sido. O sea, hace 60 años se hablaba de la movilidad y el futuro de las ciudades eran los vehículos. Y esa es una herencia de esas utopías modernas. Sí, por supuesto. Claro, y hoy la cuestionamos. Claro que sí, pero fíjate que la cuestionamos acá adentro, pero la pregunta es si de verdad la estamos cuestionando en donde debería ser cuestionable, porque las administraciones hoy, los candidatos hoy, los que tienen las decisiones en la ciudad, pareciera que no lo saben y pareciera que están defendiendo una noción de ciudad que muchos de nosotros sabemos para dónde va. Y te pongo también en ese marco histórico. Hace 70 años esa ciudad moderna se derrumbó con una crítica demoledora, y la crítica demoledora era justamente esa: no más puentes, no más vías para los vehículos, tenemos que recobrar esa noción de calle para las personas, esa noción de plaza que empieza a explicar una vida mucho más amable, una vida mucho más conectada con lo que es una experiencia de vivir dignamente. Pero eso que fue hace 50 años y que fue la reacción a todos esos 100 años de una cultura, de un movimiento moderno que defendía estos puentes, que defendía el vehículo, que defendía las grandes avenidas, que defendía estas rutas de la conexión, de un momento a otro, hoy lo tenemos como el gran revival de lo que es la agenda de la arquitectura y el movimiento humano. Y yo te digo, para mí, si hay algo hoy que yo podría decir que es revivir esa ruta del movimiento moderno, es todas las rutas de infraestructura de estas ciudades, específicamente la del metro, que para mí es inconcebible sembrar columnas en vez de árboles, es inconcebible poner unas bodegas de estaciones en vez de construir plazas. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros hoy seguimos enterrando los ríos entre tubos y sacando al aire a los metros y volviéndolos los objetos de culto de la ciudad? Y digo los objetos de culto porque un puente de 24 kilómetros en una ciudad como Bogotá, o específicamente, para hablar más técnicamente, de 7 kilómetros en la avenida Caracas, que no era otra sino nuestra gran Alameda Verde histórica, ahora le estamos haciendo el culto a un puente. Eso, yo creo que en las dimensiones de las discusiones sobre lo urbano se tiene que poner en términos de una discusión crítica, una discusión que vaya a el meollo del asunto, y es nosotros porque estamos defendiendo un modo de vida que se ha criticado tanto. Sí, no, y para allá va, por ahí va el tema de la pregunta. O sea, estamos cuestionando muchas cosas que nos hereda el movimiento moderno, porque esas escalas son propias de esa utopía moderna. Sí. Pero también, evidentemente, el modernismo nos deja muchas enseñanzas. Yo rescataría, y conectando con esta lógica de formación doctoral, los CIAM involucraron a diferentes disciplinas. Los procesos creativos se desarrollaron sin restricciones, pero también se construyeron metodologías muy interesantes. Creo que también son cosas
que deberíamos rescatar de ese análisis y de seguir escudriñando en, en la teoría que realmente nos puso en el lugar en donde nos estamos ahora, con la relevancia que debería tener la ciudad y debería tener el objeto arquitectónico y sus variables, su estética, su funcionalidad y, y para adelante todas las líneas del diseño que se fueron materializando con experiencias previas a los SIAM y que después se riegan por el mundo y hacen y generan las discusiones que tenemos. Sí. Bueno, nada, aquí creo que hay muchas experiencias interesantes por explorar. Agradezco que hayas colocado esto sobre la mesa, pero también me gustaría hacerte como explorar otra cosa que me llamó mucho la atención o que me ha llamado mucho la atención de acompañarte por este proceso. Y es tu experiencia en Harvard y en Cambridge. En estos contextos de generación de nuevo conocimiento, una de las cosas que deberíamos analizar con lupa, ¿sí? Son esas metodologías de captar información, de procesarla, de mantenerla ahí dispuesta a otros investigadores y unas discusiones que parecieran que ocurrieran en Latinoamérica, pero no están ocurriendo, es al otro lado, es allá. ¿Recuerdas o crees que son esos aspectos que consideras son imprescindibles en el desarrollo de nuevas metodologías para la recopilación y el procesamiento de información, de diferentes tipos de información, en ese ejercicio científico de las disciplinas de la arquitectura? Pues mira, lo primero que te tengo que decir, y creo que la pregunta también es una oportunidad para insistir en lo importante de continuar estos procesos de investigación en los niveles de más altura. Seguramente si hay algo que hay que reconocer en estos marcos de trabajo en universidades que tienen tantas trayectorias, pues es esa cultura del rigor académico. Los archivos, los espacios de investigación no son otra cosa que historias larguísimas de documentación, historias larguísimas de recoger y de tratar de no perder esos relatos que están en proyectos, esos relatos que tienen esa categoría de ideas y que de alguna manera, términos ya, si se quiere, más rigurosos, los llamamos fuentes. Y en unos casos son fuentes secundarias, en otros casos son fuentes primarias. Si hay algo de la experiencia de Harvard, un poco ya filtrando todo lo que es la experiencia de estar en otro lugar, con otra cultura, con otra mirada, es el tema del archivo. Y el tema del archivo es, en términos de Colombia, es una cosa impresionante saber que en Harvard la planeación de Colombia de los años 40, de los años 50 está ya toda. Yo estuve viendo lo que tú encontraste en la biblioteca de Louvre, sí, creí. Sí, realmente. Una información de un valor histórico. Realmente uno se encuentra con un tesoro, Alex, y es una situación bastante particular porque cuestiona mucho lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? O sea, mucho del trabajo de investigación de esos años migró hacia esas colecciones porque aquí no había nada. Y uno no puede creer que, por ejemplo, de la planeación de Bogotá, años 40 y años 50 se hayan perdido, literalmente se hayan perdido. Y cuando la pregunta es, ¿por qué se perdió? Pues porque esa cultura de, si se quiere, cuidar esos relatos, cuidar ese conocimiento, nadie la tenía. Y que porque se quemó el archivo, que porque se robaron, que porque cambió la administración y desapareció todo, pero eso es un trajinar que yo creo que de alguna manera también el mundo científico lo tiene que empezar a reclamar, porque hoy en día la información es un tema no solamente del presente y del futuro, es también de la historia, porque esa información es la que nos permite conocernos
Y es muy extraño que nosotros tengamos que ir al otro lugar del mundo para conocernos. Y es curioso que en términos de planeación nosotros terminemos descubriendo que sí tuvimos un lugar relevante en esas discusiones, que no fuimos ajenos a esas discusiones y que de alguna manera eso que creíamos que se daba por allá lejos terminó irradiando muchas de las agendas locales. Eso solo lo puede uno descubrir cuando empieza a hablar de meterse en el archivo, tocar esas fuentes primarias. Yo recuerdo mucho en la Nacional, cuando en nuestras áreas en clave del doctorado se empieza a discutir qué es ese tema de las fuentes y cómo los investigadores tienen que empezar a entender que lo que hay ahí no se convierte en fuente hasta que uno no empieza a hacer las preguntas adecuadas. Y para hacer preguntas adecuadas hay que prepararse y hay que estar a la altura de esos retos, porque si no te puede aparecer el tesoro más importante de tu vida al frente y no te das cuenta. Sí. Y no te das cuenta de que lo tienes al frente. Y eso yo creo que es una de las culturas de la investigación que estos procesos doctorales y que las universidades tienen por responsabilidad de construir en nuestra sociedad. O sea que yo creo que hay un tema muy, muy interesante, porque al final también las experiencias afuera nos muestran en dónde estamos. Y yo lo menciono muchas veces, y no es que las otras universidades sean mejores que las de nosotros, es que son diferentes. Eso es una cosa también de las que nosotros tenemos que aprender. Y la otra que tú ya lo estás ahí mencionando es que muchas tienen un recorrido que nosotros no lo podemos saltar y que hay que aceptarlo. Aquí hay, si se quiere, en términos universitarios, una realidad, y es que somos jóvenes. O sea, somos universidades de 60, 70, 80 años, universidades que tienen un recorrido, entre otras, bastante corto cuando se habla de investigación, por ejemplo, de la investigación dura. Es bueno aprender también de los que ya han hecho un poco más recorrido, y estoy hablando no de unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando de 200, 300, 400 años más de culturas académicas que se han construido con muchas generaciones. Pues eso nos ayuda un poco a también a tener esos procesos con un poquito más de rigor y también con un poquito más de tranquilidad, porque esto está en manos de hombros de gigantes y nosotros nos paramos encima de esos hombros y lo que damos es un granito de arena para que nuestra sociedad también se alimente de nuestros progresos y de nuestros avances. Pero están otros que están también llamados a seguir nuestra tarea. Eso, por ejemplo, el tema del archivo, volviendo a tu pregunta, es recuperar también lo que es de nosotros. Pero también has participado en el ejercicio o por lo menos has estado presente en las discusiones, por ejemplo, de la descolonización. Sí. Liderado Felipe Hernández, por allá en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Sí. Entonces, también me parece muy interesante que a pesar de que ellos tienen una cultura, tienen una tradición, tienen una manera de enfocar y de proyectar su producción, nosotros también estamos construyendo la nuestra, ¿no? Y ¿cuál fue tu experiencia por allá? Pues mira, es un tema entre otros muy interesante, porque la misma investigación en términos de lo local, cuando uno empieza a asumir ese reto de volverse experto en un tema, pues tiene que asumir que eso tiene muchas conexiones y generalmente esas conexiones están en muchos lados. Creo que eso es lo que terminó construyendo este tipo de agendas en universidades en el otro lado del charco, por decirlo localmente. El caso de Cambridge es un tema muy interesante porque sí, efectivamente, encontrarse a un profesional como Felipe Hernández trabajando en Cambridge, parte, si se quiere, de estas sociedades académicas de tan alto nivel, pues no es otra cosa que yo lo llamaría también pues tener suerte de tener buenos amigos que también están en estas mismas lógicas de investigación.
porque construir una red es también hablar de cosas que son vitales y es de tener amigos y de empezar con esa red también a irradiar esas preocupaciones, irradiar esas preguntas y empezar a encontrar con esos amigos algunos lugares en donde se puedan profundizar esas discusiones. Centro de Estudios Latinoamericanos en Cambridge es un tema, entre otras, bastante interesante porque son un pool de profesores de diferentes lugares del mundo construyendo su comprensión a propósito de Latinoamérica, pero no Latinoamérica desligada del resto del mundo. Allá se habla de África, allá se habla de India, allá se habla de Europa, y esas discusiones son las que permiten entender por qué allá hay un centro de estudios latinoamericanos y por qué se está hablando aquí de Latinoamérica en un sitio donde de pronto muchos no saben ni qué es Colombia, porque esa es la realidad. Pero yo creo que hay también una comprensión de qué es una universidad, ¿no? O sea, una universidad está llamada a pensar el mundo desde donde estemos, pero ¿tienen esas agendas las universidades? Claro que sí, y es una oportunidad también para ver cómo desde un lugar, llámese Europa, llámese Estados Unidos, llámese Latinoamérica, hay conexiones con otros lugares. Ver, por ejemplo, que África tiene muchas cosas parecidas, que Asia tiene muchas cosas parecidas, que India tiene muchas cosas parecidas a nuestras problemáticas. O sea, que nosotros aquí cuando a veces hablamos de nuestros problemas como si fueran nuestros problemas únicos, también estamos pecando porque resulta que esos problemas se reproducen en otras sociedades y que cuando empezamos a hacer comparaciones, tampoco es que sean tan diferentes. No, y también hay maneras diferentes de interpretarlo. Yo creo que parte del ejercicio de este doctorado es también afianzar esas lógicas de red, Sí, esas lógicas de intercambio. sin duda. Además porque tenemos una plataforma enorme y muy, muy interesante. Convenios por todo el mundo, una red de universidades lasallistas también muy activa. Y eso creo que puede seguir favoreciendo estas dinámicas que además son muy, muy, muy importantes para el proceso del desarrollo científico en nuestras disciplinas. Sí, sin duda. Creo que el viaje y la investigación también es una excusa pues para superar yo creo que esa primera ingenuidad de creer que afuera vamos a encontrar la respuesta. Sí, yo, entre otras, en los viajes y en las estancias de investigación, siempre he tenido como esa connotación de valorar mucho más lo que nosotros tenemos aquí. Cada vez que es algo, todo lo que podemos lo aportar. que encuentro es una confirmación de que Colombia es realmente un lugar mágico, un lugar que tiene unos potenciales enormes en todo, en términos de su biodiversidad, pero también en términos de una sociedad que es una sociedad increíble. Pero si nosotros ponemos esto en clave también de los aprendizajes afuera, o sea, sí, todo esto es maravilloso, pero afuera también hay cosas increíbles, afuera también hay desarrollos que nos podrían servir, afuera en esas conversaciones hay interés por conocernos, que creo que también en clave en las investigaciones y de los investigadores es necesario decirles esto. Cuando salen de Colombia, salen a contar Colombia. Y eso es muy importante. Propia, sí, una visión porque afuera me de preguntan desde el primer día de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo, cómo es ese lugar de donde vienes. Y cuando tú estás armado como investigador, entras en el círculo y entras a ser parte de ese círculo virtuoso porque hay académicos interesados en lo que tú haces. ¿Y cuáles crees tú que son nuestros diferenciadores? Bueno, estás en una pregunta que tenemos que responder muchos, porque esto es una colectividad jugada por la investigación,
jugada por la transferencia de esa investigación a nuestras sociedades. O sea, nosotros no queremos que las investigaciones se queden aquí adentro de la universidad. Estamos buscando que esas investigaciones realmente salgan y hagan lo que tienen que hacer, que es aportarle a este país, que es aportarle al mundo. Y esa situación particular, que es una declaración de la universidad, exige que en el mundo académico empiecen a aparecer estos dispositivos para que no sea la opinión, sino sea una opinión calificada, una opinión a partir del método científico, una opinión a partir de mucho trabajo, para que pueda ser expuesta, para que pueda ser revelada, para que se pueda hacer discusión y, si se quiere, en esos avances, derrotada una tras otra de las propuestas con el mismo método. Pero para eso se necesita un grupo de gente que se la juegue por la investigación y que sea capaz de pensar que no viene aquí a construir artículos o a escribir libros, sino que viene aquí a construir conocimiento, y que ese conocimiento tiene que llegar a una sociedad que lo necesita. Eso implica muchas dimensiones, inclusive la dimensión política. ¿Por qué lo menciono? Porque es que muchas de las cosas que se hacen en estos niveles no salen, no se discuten y no se confrontan con posiciones que muchas veces están siendo las posiciones dominantes, siendo las posiciones que toman las decisiones y que realmente están lejos de ser mejores. Entonces, por eso creo que es importante que estos marcos de la investigación también asuman, si se quiere, una posición mucho más relevante en esa dimensión política, porque no se trata de investigar por investigar, no se trata de investigar para formar profesores, se trata de tener la investigación en el rol y en la dimensión cultural en una sociedad que lo necesita, y además lo necesita mucho. Decano, nos has dejado varias inquietudes, o no, más bien nos has mostrado muchas de tus inquietudes y los aportes que a través del tiempo has desarrollado, tus ejercicios de investigación y tus discusiones también en los contextos no solo administrativos en la universidad, sino también en la ciudad. Hemos abierto entonces como el panorama de la historia, hemos abierto las relaciones de la historia con las necesidades actuales y con las proyecciones hacia el futuro. Hemos discutido también cuál debe ser nuestro papel, cuáles han sido, cuáles deberían ser nuestras proyecciones a la hora de construir metodologías y de explorar nuevas lógicas de producción científica, de producción de conocimiento. Nos has mostrado una cara de la Universidad de La Salle en este programa de doctorado. Carlos, muchísimas gracias. No, a ti, Alex, y muchas gracias. Has abierto el espacio, pues, para estas discusiones. Esperamos que muchos más participen. Y más adelante, entonces, los que nos ven y los que nos escuchan también van a empezar a tener también encuentros con otras discusiones, con otras perspectivas, con otros procesos de investigación, siempre con la intención de dejar sobre la mesa las inquietudes que han formado este programa y queremos llevar a nuestros aspirantes y a nuestros nuevos doctores para aportar significativamente a la construcción de un nuevo conocimiento, un conocimiento estricto, o sea, con un estricto ejercicio científico en las disciplinas creativas de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Carlos, nuevamente, muchas gracias. A ti, Alex, muchas gracias también a ti por la invitación. Bueno, y a todos los que nos siguen, entonces síganos por aquí en este proceso de discusión, en este proceso de diálogo, y nos veremos pronto. Muchas gracias.